Bom, boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais uma edição do CRIT Talks, que é parte da programação que o CRIT está desenvolvendo na quarentena em função da Covid-19. E hoje, com a imensa satisfação de receber aqui o professor Ken Shadlin, que é chefe do International Development Department da London School of Economics and Political Science. O Ken Shadlin é um dos maiores pesquisadores na contemporaneidade dos dilemas que se colocam para o desenvolvimento com as normas que se estabeleceram a partir da década de 90, especialmente com a criação da Organização Mundial do Comércio e o Acordo TRIPS. Mas ele é também um estudioso desses dilemas no Brasil e da indústria farmacêutica brasileira. E esse foi o motivo pelo qual nós dois nos aproximamos. Em eventos organizados pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento, e a partir desse contato, ele aceitou ser o meu supervisor de pós-doutorado para valer na London School of Economics. E além disso, além dessas afinidades no objeto de estudo, nós descobrimos que temos outras afinidades também, porque ele torce para um time na Inglaterra chamado Leyton Orient, que é mais ou menos igual ao Tupi, aqui em Juiz de Fora. E ele, inclusive, esteve uma vez aqui em Juiz de Fora para fazer uma palestra no ICH e teve a oportunidade também de ir a um jogo do Tupi. E tornou-se também um torcedor do Galo do Litoral. E é com essa indumentária que ele está participando dessa sessão, com uma camisa do Tupi. Então, ele se expressa naturalmente com muita fluência em inglês, em espanhol, e vai falar com a gente aqui em portunhol, digamos assim. Então é preciso muita atenção de todos e boa vontade, porque temos muito a aprender com o que vai ser exposto. Com outras sessões, eu peço a todos que desliguem os seus microfones. Basta entrar no próprio perfil e vai aparecer lá, silenciar o usuário. Então, peço que todos silenciem os seus microfones para que o som possa fluir melhor. Ken, muito obrigado por ter aceitado o convite. Com você a palavra. Obrigado, Ignacio. Muito obrigado.
Es un honor para mí estar acá o allá en Juicio Foro nuevamente y vestido con la camiseta de Tupi. Voy a empezar, como dijo Ignacio, voy a hablar portuñol. Un aviso es que mi portuñol es más español que portugués, pero voy a hablar portuñol. Empecemos con un punto importante. El COVID-19 no es una dolencia como negligenciada, o lo que en inglés decimos neglected disease. No existen vacinas ni tratamientos aprobados por las agencias reguladoras. No tenemos medicamentos ni vacinas todavía, pero hay muchísimas actividades. No hay negligencia. Hay actividades en busca de vacinas, de antivirales, de otras formas de tratamientos. No estamos hablando de una condición como antibióticos o otras enfermedades con muy poca actividad de pesquisa y desarrollo, con pipelines vacíos. Eso no es el problema. El problema no es problema de innovación. Lo que nos da mucha preocupación son problemas de acceso. ¿Qué va a pasar con los resultados producidos con todos estos esfuerzos de innovación? ¿Para quién son las innovaciones? ¿Quién las recibe? ¿Qué son los precios de acceso? Vamos a hablar de estos temas. Voy a decir al principio que la mayoría de lo que falo son de tratamientos. Al final voy a hablar un poquito más de vacinas. Creo que las dos cosas son distintas. Los problemas de acceso son un poquito distintos y el papel de propiedad industrial, de patentes, es un poco distinto en el área de tratamientos y el área de vacinas. Podemos empezar con comentarios como de lo que yo llamo como desigualdad y desenvolvimiento internacional. Estoy en Londres. Aquí en Londres, lo que estamos hablando es cuándo va a llegar la vacuna, cuándo van a llegar los medicamentos. Porque aquí en Londres hay una cosa que sabemos, es que cuando lleguen, vamos a tener acceso. Fuera de Europa, fuera de Estados Unidos, en el resto del mundo, estoy hablando de personas allá en Brasil, las discusiones, los debates, las preguntas son distintas. No es cuándo va a llegar, pero si llega, voy a tener acceso. ¿Cuándo vamos a tener acceso nosotros? Esta como desigualdad de acceso no es la primera vez que vivimos por eso, que experimentamos esto. Hace 20 años, con SIDA, hace 20 años después de la llegada de nuevas terapias, lo que en inglés decimos Highly Active Antiretroviral Therapy, pero después de la llegada de estas terapias en los años 90, SIDA, o mejor dicho, el virus VIH, se convirtió en una infección tratable en Estados Unidos, en Europa, en el mundo como del norte global. Pero quedó como equivalente a pena de muerte en la mayoría de los países del mundo en desarrollo, de la mayoría de los países de América Latina, de Asia, de África. Brasil, como saben ustedes, fue una excepción parcial. Pero más o menos podemos hablar de esta división. Infección tratable en el norte, pena de muerte en el sur global. Esto fue más o menos en el año 2000. Luego vimos una expansión tremenda de tratamiento por
Aquí lo que ven en este película es como las personas amarillas son las personas que viven con HIV y el porcentaje en verde los que están recibiendo tratamiento en el año 2000. Todavía no vivimos en un mundo de igualdad. Hay muchísimas desigualdades en términos de acceso a tratamientos, pero las desigualdades son distintas y menores que desde hace 20 años. La línea azul es la línea de América Latina. Empieza o comienza desde un punto más pues, arriba de cero por Brasil. Es decir, la subida es menos acá, el punto de partida es más alto acá, y esto es por Brasil. Pero en cuanto al mundo, hemos pasado de un mundo de menos de 2 o 3% de todas las personas que sufren que tienen el virus están recibiendo tratamiento a 60%. ¿Cómo lo decimos? ¿Qué aconteció? Hay muchísimos factores, muchísimos actores, esfuerzos de gobiernos, de empresas, de laboratorios nacionales en varios países, de laboratorios internacionales, de organizaciones internacionales, hay mucha repetición en aquí, de organismos internacionales, de fundaciones filantrópicas, de activistas, hay muchísimos actores. Pero yo voy a decir para simplificar el tema, que hay un solo factor que más importa. O mejor dicho, hay un solo factor que importa. Y lo demás es extra. Y un solo factor es, como puse aquí, la disponibilidad de medicamentos de bajo costo y alta calidad. Y estos medicamentos, más o menos, mayoritariamente, vinieron de un solo país, India. Es decir, subimos de casi 0% a 60% de las personas que tienen HIV que reciben tratamiento por medicamentos que vinieron de India. Y la pregunta que todos van a tener es, ¿cómo fue posible? Para entender eso y para entender las diferencias entre SIDA y COVID, tenemos que hablar un poco de patentes. Como dijo Ignacio, el tema de patentes es un tema que tengo varios años que manejo y tiene mucho que ver con esta historia y con las diferencias entre SIDA y COVID. A fondo, el cambio más importante son las reglas de comercio internacional, World Trade Organization, Organización Mundial de Comercio, el acuerdo TRIPS, o ustedes dicen ALPIC, es un acuerdo que tiene muchísimas cláusulas de artículos, etcétera, etcétera. Hay un punto importante. El punto importante es lo que puse aquí, en inglés, perdón, que todos los países tienen que dar patentes sobre productos farmacéuticos. Eso lo es. Para nuestra plática, lo que importa de TRIPS, lo que importa del OMC, es que después de 1995, cualquier país que quiere ser parte del comercio internacional va a dar patentes sobre productos farmacéuticos. Antes, pocos lo hacían. En esta gráfica podemos ver como el aumento sobre tiempo.
A principios de los años 90, era posible obtener una patente sobre un producto farmacéutico en Estados Unidos y los países de Europa, los países del Global North, del norte global, pero en casi ningún país en desarrollamiento. Esto va cambiando. Ahora es posible obtener una patente sobre un producto farmacéutico en casi cualquier país del mundo, con excepción de los países más pobres. Pero hay detalles. Y los detalles son importantísimos. TRIPS no fue lo que en inglés decimos retroactivo. Es decir, hay que empezar a dar patentes sobre productos farmacéuticos a partir de ahora. A partir de enero de 1995. Cuando llegó en vigor el acuerdo TRIPS. Cualquier invención con fecha de invención, y voy a regresar a este tema, fecha de invención, cualquier medicamento con fecha de invención antes de 1995 no cuenta con protección de patentes. No es cubierto por TRIPS. Bueno, en Brasil hay una excepción. Brasil, por esta parte que escribí abajo, con una cosa que se llama el pipeline, que ustedes van a saber bien, lo hizo retroactivamente. Entonces, para Brasil, no es como si el mundo empezara en 95. Para Brasil fue como si el mundo empezara antes. Las invenciones antes de 95 también calificaron para patentes. Volvemos a este tema un minuto. Pero para otros países, para los países que implementaron TRIPS con la letra de TRIPS, empezaron en 95. ¿Qué significa eso? Acuérdense que antes hablé de India. Dije que la expansión de tratamiento fue posible por medicamentos que vinieron de la India. ¿Cómo es posible con este de TRIPS? Por las razones que acabo de decir. Que los medicamentos inventados antes de 1995 no fueron patentados en India. Como dijo TRIPS. Y tampoco en otros países que estaban empezando a dar patentes después de TRIPS. Y como ya mencioné, con excepción de Brasil. Lo importante es este. Segunda bala. En el mundo farmacéutico hay no sé la palabra ni en español, un lag, un espacio de años. Yo hago la invención en este año, pero no tengo producto para poner en el mercado para muchos años más tarde. Normalmente como 10 años. La fecha de invención anticipa la fecha de comercialización por más o menos 10 años. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué es importante eso? Porque la mayoría de los medicamentos lanzados, la mayoría de los medicamentos puestos en el mercado, finales de los años 90 hasta los primeros años de este siglo, la mayoría fue basada en invenciones antes de 95. ¿Qué hace esta gráfica? Tenemos en ese eje, en cada año, de 95 aquí a 2017, en cada año, ¿qué porcentaje de los medicamentos nuevos que llegaron al mercado en cada año,
qué porcentaje fueron basados en invenciones después de 95. Es decir, qué porcentaje de los medicamentos iban a llegar al mercado protegidos por patentes. En un país como India, que adhirió estrictamente a este como año 95, el cutoff point. Y lo que vemos es que hasta pues como 2003 el número es 0. ¿Qué porcentaje? Ningún. Y queda a un nivel muy bajo. Muy bajo. No llega al 50% hasta como, creo, 2000, aquí 2010. Entonces, la expansión de medicamentos, la expansión de tratamiento, donde empezamos hace como 5 minutos, fue basada en estos medicamentos que no tienen o no tenían y tampoco ya no tienen todavía patentes en India. Y India fue el país como de exportación para el mundo. La organización humanitaria Medicine Sans Frontières, MSF en inglés, llama a India como el Pharmacy of the Developing World, la farmacia del mundo de ese movimiento, por este. Brasil, como ya comenté, algunos de estos medicamentos sí tienen o tenían patentes en Brasil por ese de pipeline. Y podemos regresar al tema de pipeline si ustedes quieren hablar de eso. Ahora, pero el mundo ha cambiado. Ahora estamos viendo en este mundo. Tienen patentes. Cualquier nuevo medicamento que llegue al mercado va a llegar protegido por patente. Va a llegar protegido por patente en Brasil, va a llegar protegido por patente en la India, va a llegar protegido por patente en casi cualquier país del mundo. Va a llegar protegido por patente. Esa es la cosa. Estamos pasando, es una mudanza. Estamos pasando de tratamiento en un mundo con medicamentos no patentados en la India, ahora para un mundo, un contorno completamente distinto. Un mundo marcado de la existencia de patentes en la India y en otros países con capacidades para producción local. Antes, ustedes se acuerdan de lo que pasó con las luchas contra las patentes sobre medicamentos para SIDA en los primeros años del siglo. Estábamos hablando de medicamentos con patentes en Brasil, más sin patentes en India. Ahora con COVID vamos a estar hablando de medicamentos con patentes en Brasil y también en India. ¿Qué pasa con exceso en este mundo? Voy a hablar de dos rutas, como dos opciones. Una es ampliar el acceso a través de licencias, digamos, licencias voluntarias. Es decir, en este mundo, la farmacéutica detentora de patente vende un medicamento en cada país. Eso es el derecho que le da la patente. El derecho de patente me da el derecho de ser exclusivamente el vendedor en cada país. Yo tengo control. Si no vendo el medicamento por mi propia cuenta, puedo autorizar que otros laboratorios vendan el medicamento de mi cuenta.
digamos, licenciados. Yo doy una licencia a otra empresa, otro laboratorio que vende el medicamento en el mercado brasileño, por ejemplo. Entonces, yo puedo vender directamente o puedo licenciar. Y digamos, dentro de esta categoría de licenciar, podemos hablar de dos cosas de licencias. Eso es lo que tenemos aquí en esta diapositiva. Lo que llamo direct y indirect licencias. La licencia direct, la empresa detentora negocia acuerdos con laboratorios genéricos autorizando producción y exportación a ciertos países. Por ejemplo, hay un medicamento, falta recibir, no ha sido aprobado todavía, pero está poco a poco llegando a recibir autorización sanitaria para llegar al mercado de varios países. Es un medicamento antiviral, es patente de una empresa norteamericana que se llama Gilead. Gilead negoció una serie de licencias con 9 productores en India, Pakistán y Egipto y con estos licenciados pueden vender el producto en 127 países. Y vamos a ver eso en segundo. La otra manera es de esto indirect, es que el detentor, en vez de negociar una licencia con una empresa directamente, o 2 empresas directamente, o 9 empresas directamente, como hizo Gilead, puede depositar las patentes con un intermediario. Y el intermediario luego firma acuerdos con los laboratorios genéricos. El ejemplo de esto es el Medicines Patent Pool. Esto no sé si se ve muy bien, pero aquí tenemos los detentores de patentes, depositan a Medicine Patent Pool. Medicine Patent Pool negocia con los laboratorios genéricos y hay producción y exportación para países. Las dos cosas son distintas, pero las dos cosas son muy parecidas también, porque las dos son medidas voluntarias. Yo veo que escribí mal, pero son medidas voluntarias. La empresa detentora, la empresa que tiene a patente, hace lo que quiere. Es su propiedad. Y estos acuerdos, estas licencias, incluyen muchos países, pero excluyen a muchos países. Por ejemplo, esta licencia de Gilead para este medicamento Remdesivir, que es un antiviral para el tratamiento de COVID-19, 127 países, pero muchos países no están incluidos. Brasil no está incluido. Argentina no está incluido. Perú no está incluido. Ninguno de los 10 países de lengua portugués o español de América del Sur están incluidos. Todos los 10 están excluidos. Igual México. Varios países de América Central y Caribe sí están incluidos. Pero estamos hablando de países de mucha población. Estamos hablando de países como de renta media que no están incluidos. Ellos van a tener que negociar directamente con Gilead, con la detentora de la patente. Y bueno, ustedes no necesitan que yo diga eso. No necesitan que un tipo en Londres está diciendo eso a una audiencia en Brasil. Pero, discúlpenme, estamos hablando de la exclusión de países con mucha población y con muchísima pobreza.
Y estamos hablando de países que están sufriendo crisis económicas por la pandemia. Estamos hablando de países que tienen presupuestos sanitarios muy, pero muy restringidos. Yo, antes de la pandemia, hace un año, yo nunca entendía esta diferenciación entre países de renta media y países pobres y decir que los países pobres pueden recibir las licencias y recibir los medicamentos de los laboratorios autorizados, pero los de renta media no pueden. Esta distinción nunca me hizo sentido. Pero ahora, en la pandemia, ni menos. Para mí no hace sentido ninguno. Esto es una desigualdad. Y es una desigualdad que está está volviéndose aún más aguda. Otro mecanismo. Esto antes fue ampliar acceso a través de licencias voluntarias y esto es ampliar acceso por aflojar las patentes. Y esto es el tema de licencias compulsorias, o a veces decimos licencias obligatorias. Voy cambiando las palabras, pero es la misma cosa. ¿Y qué es? Una licencia obligatoria es cuando el Estado permite que otra empresa produzca y distribuya el medicamento que tiene patente, pero otra empresa puede producir y distribuirla sin el permiso de la empresa detentora. Esto, y voy a hablar un poquito de eso en la próxima diapositiva. Pero licencias compulsorias están recibiendo muchísima atención. Hay discusión en muchos países y por buenas razones. Pero voy a decir una cosa. Para mí, de mi modo de ver, para que sea útil una licencia compulsoria, se necesitan dos cosas. O mejor dicho, se necesita una cosa, una de dos cosas. El país o tiene capacidades productivas locales o hay suplentes externos. Si yo voy a tu país y yo digo que voy a vender este medicamento a $1,000 y el gobierno, el Ministerio de Salud me dice, Ken, tienes que bajar el precio. Y yo digo, no. Y el Ministerio de Salud me dice, Ken, si tú no bajas el precio, vamos a dar una licencia compulsoria. Y digo, ok, ¿dónde va a sacar el medicamento? Yo soy el único en todo el mundo que lo produce. Y el Ministerio de Salud me dice, si no bajas el precio, Ken, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a comprarlo de un productor local que lo hace. O si no, vamos a comprarlo de un productor extranjero que lo produce. Entonces, va a aplicar la licencia compulsoria para crear competencia, para quitarme el estado de ser único suplente. Pero esto no se puede hacer si no hay otros productores. Hay que tener capacidades productivas locales para producir, o hay que tener suplentes externos. Lo complicado es que hay pocos países que tienen capacidades productivas locales. Ni siquiera muchos de los países de renta media, los que quieran excluirlo de las iniciativas de licencias, muchos de esos países no tienen capacidad local. A lo mejor tienen capacidad para hacer una formulación, es decir, si yo te doy el IFA, el ingrediente farmacéutico activo, pueden hacer el medicamento final, pero lo importante es producir el IFA. Y muchos países no tienen esas capacidades.
Y peor, si los productores más capaces están atados a la empresa detentora por licencia, y estas licencias excluyen a tu país, como está pasando. Entonces, la importación de un suplente externo tampoco me parece muy posible. Voy a contar una cosita muy rápidamente antes de seguir. Alô, parou?
Ya bueno. ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, perdón. Voy a... Ah, y la cámara. No me permite compartir la cámara. Voy a terminar así. No, falta poco. Ok, ¿todo bien? Ok. Voy a hacer unas observaciones muy rápidas sobre la experiencia de Brasil en términos de las cosas que he hablado hoy y luego y tal concluir. Creo que hay dos láminas. Quiero como combinar unas cosas. En Brasil, como ustedes van a saber mejor que yo, es que Brasil tiene una historia con licencias compulsorias. En 2 años antes y después de, como a principios del siglo, hizo mudanzas en la ley de propiedad industrial para hacer más fácil el instrumento de licencia compulsoria, dar más flexibilidad al Ministerio de Salud, cambiaron lo que significa como interés público, quitar muchos obstáculos, hacer más fácil, para que el instrumento de negociación con las empresas detentoras de patentes, el instrumento era más efectivo. Y como sabe, eso hizo posible la ampliación del tratamiento de SIDA en Brasil, muchas amenazas de licencias compulsorias para bajar precios y en una sola instancia en el año 2007 una licencia compulsoria para el medicamento efavirenz. La pregunta ahora es si este instrumento de licencias compulsorias es suficiente para COVID. Y sé que me doy cuenta de que mucha gente en Brasil cree que no. Y que hay propuestas de reforma en el Congreso para reformar este instrumento. Como la lógica es que cambiaron un instrumento hace 20 años para hacer que el instrumento fuera más útil en el caso de SIDA y ahora hay que volver a cambiarlo para que sea más útil para el desafío actual. Y ustedes me pueden decir a mí, si tenemos tiempo, qué está pasando con estas reformas o estas propuestas de reforma. Pero ¿qué pasa con capacidades productivas locales? La mayoría, el uso de licencia compulsoria o las amenazas fue para importar. Y cuando Brasil hizo la licencia compulsoria en 2007, no fue para la producción local de efavirenz, fue importado. Por los primeros 2 o 3 años fue importado. Brasil, como ustedes saben, es un país grandísimo con una base manufacturera muy impresionante. Pero Brasil tampoco tiene muchas capacidades productivas locales para la producción de IFA. Y de hecho, yo creo que fue una política del Estado, del Ministerio de Salud, después de esta experiencia, es decir, tenemos un instrumento para negociar precios, pero estamos dependiendo completamente de importaciones de India. ¿Qué vamos a hacer cuando India tiene patentes? Pues la iniciativa fue crear capacidades productivas y tecnológicas locales. Y para mí eso fue más o menos, estas experiencias de SIDA fue más o menos la semilla de este complejo industrial de Saúde y el programa de parcerías de desenvolvimiento productivas. Es una estrategia para crear capacidades productivas y desenvolvimiento tecnológico.
Y ahora tenemos la misma pregunta. ¿Brasil tiene capacidades suficientes? Si Brasil da una licencia compulsoria, ¿puede producir los medicamentos o cualquier vacuna? Bueno, para decirme a mil voces, yo creo que no. Y por eso el acuerdo que hizo el Ministerio de Salud con AstraZeneca, que anunciaron hace unos días para esa vacuna, tiene un acuerdo de transferencia de tecnología y estamos tratando todavía de entender qué se incluye. Pero son las mismas cosas. Que si vamos a producir local, hay que tener las capacidades. Y si las capacidades no existen, hay que crear las capacidades. Para terminar, creo que si pasamos de tratamientos a vacunas, como hablé hace un minuto, los problemas de transferencia de tecnología son más críticos. Y es posible que las patentes no son las barreras más importantes. Voy a dar un ejemplo. Si quitamos la patente a un medicamento, un tratamiento, hay cientos y cientos y cientos de laboratorios por todo el mundo que pueden producir el medicamento. La patente construye una barrera importante. Si quitamos la patente a una vacuna, hay pocos productores que pueden entrar. Es decir, hay otras barreras. Y la otra cosa es que necesitamos muchísimos más. Para un tratamiento, ¿cuántas unidades necesitamos? 20 millones, 50 millones, es mucho medicamento, pero se puede hacer. ¿Cuántas dosis de vacunas necesitamos? Pues supuestamente para todo el mundo. Puede ser como 10 billones. Estamos hablando de escalas de producción que no se pueden comparar. Voy a terminar con esta cosa, este comentario. Y lo que digo, vaccine nationalism versus virus power. ¿Y qué quiero decir con eso? Vaccine nationalism es el problema que estamos viendo por todo el mundo, que los países con más recursos están financiando la pesquisa en desarrollo y producción de las vacunas y en cambio están demandando que ellos reciban prioridad. Que si hay solo 1 billón de dosis, que los recibimos nosotros, porque pagamos. Esto es una estrategia de países con recursos financieros. Es lo que está haciendo Estados Unidos, es lo que está haciendo Europa, es lo que está haciendo este país donde yo vivo, en Inglaterra. Pero recursos no es el único poder que existe. Si una empresa quiere recibir autorización sanitaria para lanzar un producto, una vacuna, hay que hacer ensayos clínicos. Y hay que hacer los ensayos clínicos en un país que tiene mucho virus. Es decir, y ahora, por bien o por mal, creo que es más mal, pero los países con más virus son los países de América Latina. Esto es una fuente, un instrumento de poder. Puede decir, ustedes quieren hacer sus ensayos clínicos acá, quieren acceso a nuestro virus para probar sus vacunas, danos prioridad. Esto es igual cuando Estados Unidos dice, ustedes quieren dinero para hacer pesquisa, bueno, aquí le doy el dinero, danos prioridad. Brasil puede decir, ustedes quieren acceso a nuestra población que tiene virus para los ensayos clínicos, danos prioridad. Y con esta sugerencia, una sugerencia que sé que es bien
como polémica, controvertida, dejo de hablar. Obrigado, perdón por la cámara, no sé qué pasó, pero estoy aquí a la orden por cualquier comentario o pregunta. Gracias. Obrigado, Ken. Peço desculpas aí pelas dificuldades tecnológicas e as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta poderiam fazê-lo aqui no bate-papo público. Nós vamos ter mais uns 15 minutos, que o combinado eram 60 minutos, mais uns 15 minutos para o Ken responder as perguntas. Respondo a la pregunta de... sí. Ignacio, ¿voy a responder esa pregunta? Pode? Fique à vontade. La pregunta de Fernanda, que si Fiocruz es capaz de producir, bueno, las vacinas o vacinas futuras, lo complicado está en la pregunta. Es que depende de vacina. Hay de las varias vacinas que están en estado de desarrollo o de pesquisa. Hay un rango, hay unas diferencias de complejidad tecnológica, algunas más fáciles, otras más complicadas. Algunas son completamente nuevas, son maneras de vacinar que el mundo nunca ha visto antes. No creo que Brasil o Fiocruz vaya a producir las nuevas. Con la vacina de Oxford y AstraZeneca, bueno, el Ministerio de Salud de Fiocruz ya admitió que no puede producirlo sin ayuda. Entonces, para mí la pregunta no es si Fiocruz puede producirla, pero si, para estar claro, si el acuerdo de transferencia de tecnológica, que es un acuerdo que no he visto, y no sé si alguien ha visto, pero si el acuerdo de transferencia de tecnología va a permitir a Fiocruz que le puede producir en un año o en 6 meses. Y yo no tengo la respuesta a decir sí o no, pero voy a decir que espero que sí. Eso es el propósito. Si no, no entiendo por qué entrar en un acuerdo de transferencia de tecnología. Eso es el propósito. En este momento de pandemia y de nuevas pesquisas y tecnológicas para su combate, acredita que el sistema de propiedad intelectual va a fortalecer o enfraquecer. Yo creo que va a enfraquecer porque muchos países están buscando maneras de como evitar los efectos de patentes. Entonces, una cosa que quise decir es que Brasil no es el único país que tiene, por ejemplo, propuestas y proyectos en el Congreso que están estudiando reformar el sistema o instrumento de licencias compulsorias. Casi todos los países están haciendo lo mismo. Y si muchos países hacen más flexibles
sus mecanismos de licencias compulsorias, eso es una manera de decir que el sistema de patentes está enfraqueciendo. A pregunta de Víctor, no entiendo. Thank you for the presentation. Despite the COVID, despite it's not like the doencias negligenciadas, sí. What can neglected disease, ¿qué puede los que estudiamos enfermedades negligenciadas, qué podemos aprender de lo que está pasando con COVID? Es una pregunta, es muy buena pregunta. Gracias, Víctor. Me toca pensar eso. Una respuesta no está llegando a la mente rápidamente. Me toca pensar eso. Si puedo volver a la pregunta, Víctor, ¿qué opinas? ¿Cómo respondes a tu propia pregunta? Luciana, si las universidades pueden las universidades pueden hacerlo porque las universidades pueden demandar que las invenciones que se hacen en sus laboratorios que tienen licencias a las empresas menos restringidas. Entonces pueden, pero dudo que lo vayan a hacer. Valeria. Yo tengo, a pregunta de Valeria, yo tengo muy poca confianza que vayamos a ver cambios a las reglas internacionales. Yo no veo cambios en el TRIPS. Y digo que no veo cambios en el TRIPS y el OMC porque se necesita un consenso. 100% de los miembros del OMC tienen que aprobar un cambio. Y creo que, Estados Unidos no va a aprobar un cambio. Eso no tiene que ver con las elecciones de noviembre tampoco. Estados Unidos con Trump, con Obama, no importa. Con Biden, Estados Unidos, no veo Estados Unidos aprobando un cambio que como enfraquece el TRIPS. No lo veo. No creo, Valeria. No. A propósito del presidente de la WTO no está ligada. No creo. Hay dos cosas. Hay la oposición del presidente Trump contra la OMC y hay la oposición del presidente Trump y Estados Unidos a cambios a las reglas internacionales de patentes. La segunda, la oposición a los cambios de las reglas internacionales de patentes, sí, tiene mucho que ver con los intereses de las industrias farmacéuticas basadas en los Estados Unidos, pero eso no es tema de Trump. Eso es política de Estados Unidos desde hace 30 años y no lo veo cambiando. La oposición de Trump a la OMC, sí, es una cosa de Trump. Tiene un disgusto de cualquier acuerdo multilateral internacional. Pero esto para mí no es la parte más importante. La parte más importante es que como la política de Estado de Estados Unidos es resistir cualquier esfuerzo para cambiar las reglas
de propiedad industrial a nivel global. Tampoco, perdón que sea tan pesimista, pero tampoco veo a Europa como el good guy here. Europa le gusta jugar como lo que decimos en inglés, el good cop, el bad cop, el bueno y el malo, pero Europa tampoco. No, yo no veo cambios a nivel global a este. La mejor opción, the best option for reducing the cost of remdesivir en Brasil, oye, Lisa, es desarrollar las capacidades para producirla localmente. Y yo creo que es un medicamento que sí se puede producir en Brasil. Por eso dije antes que hay diferencias entre tratamientos y vacinas. Yo creo que remdesivir, bueno, yo no soy químico. Me dicen los químicos que remdesivir tiene un proceso de manufacturero más complicado que como una pasta normal. Pero tampoco es una vacina. Entonces, cuando yo digo que yo no creo que Brasil se necesite muchísima transferencia de tecnología para aprender a producir este medicamento remdesivir. No lo veo tan complicado. Pero voy a decir, mientras esperamos más preguntas, que remdesivir no es un medicamento muy importante. Es un medicamento que recibe mucha atención porque está el medicamento que está llegando primeramente a la línea de aprobación y hay patentes. Entonces, no está como un ejemplo para discutir, pero en 2 o 3 años nadie va a estar hablando de remdesivir. No es el medicamento importante. O mejor dicho, si en 2 o 3 años estamos hablando aún todavía de remdesivir, tenemos problemas. Bom, hoje... Júlia está teclando. Júlia está teclando. Aguardemos Júlia, então. Está teclando mucho. La verdad, Julia, es que mucha gente me dice que el instrumento que tiene Brasil ahora de licencias compulsorias no sirve para la crisis actual. Y por eso hay que cambiarlo. Yo estoy dispuesto de creerlo. No sé. No soy abogado. No entiendo exactamente qué es el problema con el instrumento como actual, porque no se puede dar una licencia compulsoria con los cambios que ha hecho desde hace 15 años. Pero yo voy a creer a los expertos. Y los expertos me dicen que hay que cambiarlo. Y por eso, si Brasil cambia la ley, puede facilitar la producción local en cuanto hay capacidades locales. Yo creo que cambiar la ley tiene más importancia para tratamientos como remdesivir que para vacinas, por las razones que he dicho. Bom, infelizmente nós tivemos alguns problemas técnicos aí que, em dado momento,
O Ken teve que sair da sala e, ao voltar, não foi frisada a câmera para ele. Mas, de todo modo, penso que tivemos aqui uma apresentação muito importante para nós todos aqui brasileiros, para entender as dificuldades que temos e teremos, né, para enfrentar a pandemia sem que as regras, né, sejam de alguma forma mudadas, por um lado, mas, por outro, a gente combine isso com uma política industrial mais ativa para aumentar a capacidade do país na produção de medicamentos e, especialmente agora, os que vão ser dirigidos ao enfrentamento da pandemia. O Ken soltou um artigo recente com esse conteúdo que foi desenvolvido aqui, e eu sugiro a todos que o procurem. É o nome dessa exposição, tá? Com o nome dessa exposição. Ken, mais uma vez eu queria agradecer muito a sua presença em Juiz de Fora, ainda que virtual, a segunda vez que você vem em Juiz de Fora. E deixo, então, para as suas despedidas no encerramento dessa sessão. Muito obrigado, Ignacio, y a todos. Fue un gusto. Muito obrigado, então. Bye. Obrigado. Obrigado. Estou encerrando a sessão, viu, gente? Muito obrigado a todos. Obrigada, boa tarde.